Bueno, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Esta clase forma parte de la cursada de la materia psicología, de la asignatura psicología para la licenciatura en obstetricia. Vamos a pretender dar una clase de, de introducción a la psicopatología. Digo, ¿por qué de introducción? Porque vamos a estar intentando dar algunas nociones básicas, sobre todo intentando delimitar o encuadrar, ¿sí?, en dónde está actualmente el debate de lo que llamamos psicopatología, entender o tratar de recordar, de recortar qué entendemos por psicopatología eh, y cómo ha ido también un poco evolucionando ese concepto a lo largo de la historia. ¿Sí? O sea, vamos a tratar de dar herramientas básicas para que ustedes se puedan situar, ¿sí?, en un campo de estudio que es muy grande, eh, por lo cual vamos a dar algunos pequeños elementos que le permitan orientarse en ese campo, ¿sí?, adentrarse en ese campo de estudio. Si escuchan algún ruido durante este momento, les pido perdón, es el perro que va a ladrar. Bien, el concepto de psicopatología nace en su origen, ¿sí?, de dos términos griegos. Como se darán cuenta, al decir que parte de los términos griegos, el concepto de psicopatología es un término, es un concepto que tiene un largo recorrido a lo largo de la historia, no es nuevo. Y para los griegos había dos conceptos centrales que eran el pathos, ¿sí?, o el dolor del alma, que incluiría el estudio de las determinaciones, podemos decir, o causas del sufrimiento psíquico, ¿no? El qué, por qué, cómo y cuándo se produce el malestar psíquico, con eso nos podemos referir al pathos. Y otro concepto que es el del ethos, ¿sí?, o conducta, y se encuentra relacionado a la pregunta o decisión de cada sujeto por aquello que lo afecta, ¿sí? O sea, en el concepto de ethos hay un rescate de la subjetividad, es decir, la pregunta de qué tiene que ver la persona con eso que le pasa, ¿sí? Entonces, para arrancar, ¿sí?, podemos decir que en su origen, en su concepción de entrada, la psicopatología encierra dos cosas. En primer lugar, una pretensión de la búsqueda de objetividad por el sufrimiento mental, ¿sí?, o enfermedad mental, eh, que estaría más relacionado a la parte del pathos o el dolor del alma, ¿sí?, que puede ser traducido como sufrimiento. Y una pregunta por la subjetividad, ¿sí?, que tiene más que ver con esto del ethos, ¿sí? Bueno, que tiene la persona para decir sobre eso que le pasa, sobre eso que le acontece. Es decir, hay una tensión que está en el centro mismo de las ciencias de la salud, y es esta tensión entre objetividad y subjetividad, y que en otras palabras podemos definir con estas dos preguntas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la naturaleza de la enfermedad mental? O sea, si la enfermedad mental, el padecimiento, es algo natural, que tiene que ver más con lo orgánico, podemos decir, más en relación al cuerpo, con la natura, o es un hecho de una construcción discursiva, ¿sí? O sea, está más relacionado, ¿sí?, a los discursos y construcciones sociales. Bueno, esta tensión, ¿sí?, yo no voy a intentar dar una respuesta a esto, solamente voy a tratar de dar elementos para que podamos pensar un poco, ¿sí? Esta discusión sobre si las enfermedades mentales son naturales o productos sociales va a atravesar toda la historia de la psiquiatría y de la propia medicina y sigue estando presente, ¿sí? Es decir, el ejercicio de la psicopatología es el desafío de poder pensar una continuidad dialéctica, ¿sí?, entre un plano objetivo, lo que nosotros podemos llamar la semiología clínica, y otro subjetivo, que podemos entender como las experiencias o modos particulares de vivir el malestar, ¿no?, y la función que cada sujeto le atribuye a sus síntomas. Es decir, hay una tensión, como dije, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre, podríamos decir, entre lo general, ¿sí?, y lo singular, y viceversa, ¿sí? Acá, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay ida y vuelta entre esto, la objetividad, la semiología clínica, y la subjetividad, lo que podemos decir, las experiencias o modos particulares de vivir
el malestar, ¿sí? No se preocupen si no tienen mucho las diapositivas, yo voy a adjuntar la clase en un PDF que tiene más contenido para que les sea más fácil leerlo, ya que es un tema sencillo. Un ejemplo de esto antes de seguir adentrándonos, puede ser la categoría esquizofrenia, ¿sí? Que es una categoría que puede ser considerada como universal, que fue construida a partir de alguien, un psicopatólogo llamado Kraepelin, que en su momento se sentó a observar diferencias y similitudes entre los modos de enfermar y construyó una categoría teórica, ¿sí? Llamada así, o sea, le puso ese nombre, esquizofrenia. Eso sería un plano de lo general, ¿sí? Lo que podemos acercar al objetivo, ¿sí? Una categoría, ¿sí? Un diagnóstico donde van a entrar muchísimas personas. Sin embargo, que tiene que ver más con lo objetivo, ¿no? Sin embargo, o con lo general, va a haber un plano que tiene que ver más con lo subjetivo, con lo particular, ¿sí? Y que tiene que ver con cómo esa persona va a experimentar o vivir de una forma singular eso que llamamos esquizofrenia. O sea, no todas las personas que tienen esquizofrenia lo van a vivir, lo van a sobrellevar, van a, van a padecer, ¿sí? De la misma forma esa construcción, ¿sí? En definitiva, la psicopatología no deja de ser, dentro de la psiquiatría, su fundamentación científica, y para eso precisa delimitar conceptos generales, podemos decir, con validez universal en el campo de la patología psíquica. O sea, su doctrina, su cuerpo teórico, integra los conocimientos procedentes de la relación dialéctica sujeto-objeto, ¿sí? Va a haber elementos que va a estudiar que tienen que ver con la personalidad, con la conducta patológica, con la estructura familiar, con la estructura de la comunidad, etcétera, elementos referidos al espacio social del cual es parte la persona. Por último, podemos decir que existen varios tipos de psicopatología, vamos a tratar de desplegar eso. La que más auge tiene, la que más peso tiene, es la psicopatología que llamamos descriptiva, ¿sí? Y que tiene como objeto último la descripción y explicación comprensiva de la conducta patológica evidenciable en aquellos individuos afectados por un trastorno psíquico. Es decir, acá está lo que pude mencionar recién, es decir, que en el momento que estamos ahora de la clase es tratar de definir qué es la psicopatología y que la psicopatología nos permita dar la discusión sobre cuál es el objeto mismo de estudio y cuál es el recorte que producimos sobre la totalidad de ese objeto de estudio. Los métodos con los que vamos a abordar ese objeto de estudio, ¿sí? Que podemos reducir en la conducta patológica y los modos de observar, de enfermar o de experimentar el enfermar que tiene cada persona, ya lo hemos visto a lo largo de la cursada, ¿sí? Que no son ni más ni menos que la observación y la entrevista principalmente, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la clínica, ¿sí? La relación, el encuentro que se produce con el paciente y su estudio a través de lo que el paciente dice y lo que nosotros observamos, ¿sí? Bueno, ¿qué es entonces la psiquiatría? ¿Sí? O sea, la psiquiatría podemos definirla como el conjunto, ¿sí? De consecuencias científico-técnicas y culturales que resultan de la aplicación de la psicopatología, ¿no? De un lenguaje psicopatológico común, ¿sí? La psicopatología lo que hace es construir un lenguaje técnico para nombrar algunas cosas, como vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? O sea, un lenguaje específico. Se ha definido como la rama de la medicina que se ocupa del estudio, prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos psíquicos. Si bien es un término muy polisémico, que tiene muchos significados, el término psicopatología, hay otros términos que se utilizan como sinónimos, como dije, el de psicopatología descriptiva, la semiología psiquiátrica o incluso la fenomenología. Yo no voy a describir qué implica cada una de estas tres cosas, solamente me voy a centrar más adelante en la semiología, ¿sí? Pero para que entiendan que
¿Qué decimos por psicopatología? Bueno, hay muchas escuelas, ¿sí? Y cada escuela va a definir eso que llamamos psicopatología como algo diferente, ¿sí? Lo que sí podemos poner en común es lo que dije hasta ahora, que la psicopatología se encarga, ¿sí? Del estudio del patos y del ethos, ¿sí? De aquello objetivo y subjetivo, de la conducta, ¿sí? Y de la forma en que tiene la persona de experimentar, ¿sí? De transitar esa experiencia, ¿sí? Que llamamos enfermedad mental. Pero bueno, ¿a qué llamamos enfermedad mental? ¿Hay algo a lo que podamos llamar enfermedad mental? El concepto de enfermedad mental es fundamento, podemos decir, y piedra angular de la nosología psiquiátrica. Sin embargo, delimitarla resulta compleja y difícil, ¿sí? Decir de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad mental. Incluso hay muchas controversias y muchas discusiones que no están saldadas. ¿Por qué? Porque entre los factores que pueden dar cuenta de esta complejidad destacan principalmente tres, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Los problemas derivados de la propia entidad del enfermedad psiquiátrico que se sitúan en esta encrucijada que he nombrado aquí, ¿no? Entre los factores biológicos, psicológicos y socioculturales, con una amplitud y diversidad muy difícil de abordar conceptualmente. O sea, lo que llamamos enfermedad mental está atravesado por estos tres planos, ¿sí? Factores biológicos, factores psicológicos, factores socioculturales. Entonces implica un gran campo de estudio y siempre intentar recortarlo produce dificultades y esas dificultades está en la propia dificultad de definir lo que llamamos enfermedad mental. En segundo lugar, por el componente de la subjetividad, ¿no? Que lleva implícita la enfermedad mental. Es un factor que dificulta la aproximación objetiva, que es la aspiración que tiene la psiquiatría. Entonces, si la aspiración de la psiquiatría es dar una respuesta objetiva, porque es la aspiración de la medicina, dar una respuesta objetiva, ¿sí? Sobre el padecer, cómo hacer, cómo realizarlo, ¿sí? En un campo que está compuesto por un plano objetivo y un plano subjetivo, ¿sí? Y un tercer lugar que tiene que ver con el de la representación social que llevan asociados los trastornos mentales en las diferentes culturas, ¿no? La enfermedad mental tiene una enorme relevancia social y su concepto está muy influido por las configuraciones socioculturales propias de la comunidad y del periodo histórico determinado. Entonces, las concepciones científicas, los desarrollos científicos tienen que poder analizarse desde ese contexto histórico y cultural, ¿sí? Porque no es lo mismo de la forma que van a entender las enfermedades o el padecimiento mental la sociedad occidental, de lo mismo que de la forma en que lo va a entender la comunidad mapuche, de la forma que lo van a entender algunas culturas orientales, ¿sí? O sea, como dijimos, ¿sí? El poder hablar de psicopatología, el poder hablar de enfermedad mental, tiene connotaciones no solamente biológicas y psicológicas, sino socioculturales, y esos factores, esos planos socioculturales hacen, ¿sí? Que de la forma en que entendamos el sufrir, el enfermar, el padecer, en cada sociedad va a ser diferente, ¿sí? Y de ahí la otra dificultad de poder elaborar categorías o conceptos universales cuando cada sociedad lo va a entender o va a interpretar, ¿sí? De una forma particular. Ejemplo, para los hindúes, ¿no? Los hindúes tienen algunas interpretaciones particulares, ¿sí? Sobre cómo entender el padecimiento mental y está relacionado con, yo no sé mucho sobre cultura hindú, ¿sí? Pero sí entiendo, a partir de experiencias de gente cercana, que los hindúes realizan una interpretación a nivel de algo que no tiene que ver con la objetividad, sino que tienen todo un plano de análisis de la vida relacionado más con el plano de lo energético. Bueno, es difícil construir categorías generales, ¿sí? O sea, decir, eh, todos en todo el mundo vamos a interpretar de la misma forma aquello que llamamos esquizofrenia, cuando determinadas comunidades o sociedades tienen costumbres, tienen como cosmovisiones particulares sobre cómo entender la vida, ¿sí? Eh, entonces, ¿sí? Hay una pregunta que es central, que es esto que vengo diciendo. Entonces, o sea, teniendo en cuenta en esta complejidad que nos encontramos, ¿sí? ¿Cómo recortar eso que llamamos el patos?
cómo clasificarlo, ¿sí? Y cómo construir cuadros universales, objetivos, que tengan en cuenta los modos particulares, los modos singulares del enfermar. Vamos a hacer dos caminos, ¿sí? Vamos a primero a poder deconstruir, no a construir, sino deconstruir primero una tensión que muchas veces atraviesa la forma de definir el enfermar, que tiene que ver con la dualidad normalidad-anormalidad, ¿sí? Que está muy imbricada en poder definir, ¿sí? Lo que llamamos como salud o enfermedad. Y en segundo lugar, vamos a hacer lugar a lo que se conocen como los paradigmas, ¿sí? Desde los cuales podríamos clasificar y recortar nuestro objeto de estudio de diferentes formas. Entonces, primero vamos a ir a esto que llamamos normalidad versus anormalidad, ¿sí? El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la norma como la regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas. Lo anormal sería lo que se desvía de la norma en este caso, ¿no? Pero bueno, asociar o hablar de norma, ¿sí? De guía, produce dos problemas, ¿no? Dos problemas. El primero tiene que ver con la desviación o falacia usada comúnmente para trasladar al binomio normal-anormal las categorías de salud-enfermedad, ¿sí? O sea, se produce una traspolación errónea. O sea, decir que lo normal cuando decimos que lo normal es sinónimo de salud, ¿sí? Caemos después en definir la enfermedad por lo contrario, ¿sí? Por decir que la enfermedad es lo anormal. Pero bueno, esto no da cuenta ¿sí? de qué es estar sano o qué es estar enfermo. Por el segundo ¿sí? problema que vamos a describir acá, que tiene que ver con especificar la norma que se hace referencia para calificar a algo como normal. ¿No? O sea, bueno, definimos algo como normal. Bueno, ¿a qué se hace referencia? ¿Qué norma es la que define? ¿Qué criterio es el que utilizamos para decir qué es lo normal o qué es lo anormal? ¿De dónde sale ese criterio, esa vara? ¿Sí? ¿Cómo se construye esa norma? ¿Con qué argumentos? Bueno, se han propuesto una serie de criterios para poder definir qué es la norma, ¿sí? En un primer lugar, lo que sería el criterio estadístico, que es el más utilizado, ¿sí? Lo normal tiene que ver con la frecuencia, ¿sí? Es lo que aparece con mayor frecuencia, y lo anormal sería lo infrecuente, aquello que se sale de los límites de la distribución normal estadística de la población de referencia, ¿sí? O sea, cuando armamos la curva de Gauss, lo normal sería lo que se encuentra ahí en el percentilo 97, ¿sí? Lo anormal, lo que estaría en los extremos, ¿sí? Lo infrecuente. El tema es que a veces ocurre que la supuesta anormalidad es deseable, ¿no? Por ejemplo, el caso de un coeficiente intelectual elevado. Entonces, la anomalía estadística suele ser única y corresponde a uno de los polos de la distribución, ¿sí? Está por fuera del percentilo 97. Sin embargo, no podemos decir que es una enfermedad el tener un coeficiente intelectual elevado, ¿no? Pero bueno, estadísticamente está fuera de la norma. Estadísticamente estaría dentro de lo anormal, pero no podemos volverlo un sinónimo de enfermedad. Entonces acá vemos el primer límite de por qué el criterio normalidad-anormalidad no nos sirve para definir lo que es la salud y la enfermedad. Y además porque no especifica cuál es la esencia, ¿sí? No solo los límites entre salud y enfermedad, sino que no especifica cuál es la esencia de la normalidad. Entonces tiene muy escasa utilidad, muy escasa validez en el contexto científico de la psiquiatría. Podemos decir que hay un criterio subjetivo para definir normalidad o anormalidad, ¿sí? Según este criterio es el propio sujeto el que evalúa su estado y situación personal. En este caso, es el propio individuo el que detecta una anomalía en sí mismo, malestar o incapacidad o afección, y la comunica e intenta poder determinar su origen, ¿sí? O sea, es algo que tiene un gran valor psicopatológico, la capacidad de introspección de una persona, de poder decir qué es lo que le pasa,
¿sí? Pero no deja de ser un criterio impreciso y limitado para poder generalizar, ¿no? O sea, situarnos eminentemente en el plano subjetivo es una gran limitación a la hora de poder construir categorías universales, objetivas. El criterio social, podemos decir que es otro criterio, ¿sí? A partir del cual podríamos hablar de normalidad o anormalidad. Según este criterio se contempla lo anormal como una desviación del conjunto de creencias y conductas, ¿no?, que ya son aceptadas por la sociedad. El marco como normativo de referencia sería la adaptación al rol personal y social que lleva adscripto el ser miembro de una determinada comunidad de la que se es parte. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, las normas sociales muchas veces implican juicios de valor peyorativos eh, que pueden, catalogar como anormales, ¿sí?, algunos problemas o formas de vida alternativas simplemente porque no siguen los patrones culturales de la mayoría social. Entonces, el criterio social también es inútil, también es escaso, ¿no? Tampoco nos permite definir, ¿sí?, esto que recortamos como normal o anormal, ¿sí? O sea, el hablar de que se basa simplemente en consensos o preconceptos, ¿sí?, o juicios de valor sociales, ¿sí? Bueno, también es muy imparcial, ¿no? Ejemplo, los cánones de belleza, ¿no? Hay construcciones sociales de lo que es ser bello o no ser bello. El ser bello no es lo mismo, no es entendido de la misma forma en todos los momentos de la historia, ni siquiera en todas las sociedades, ¿sí? Eh, bueno, con lo normal o lo anormal pasa lo mismo, ¿sí? No en todos los momentos de la historia se define o se recorta de la misma forma que se entiende por normalidad, o sea, la sociedad recorta de la misma forma lo que se entiende por normalidad o anormalidad, ¿sí? Cada sociedad va a poner cánones o va a construir tipos de representación social alrededor de eso diferente, ¿sí? Eh, y existe un último criterio que es el criterio biomédico, que corresponde al terreno de la medicina y considera lo anormal como resultado de la lesión o disfunción fisiológica. Sin embargo, estas anomalías pueden tener nula o escasa significación patológica, o por el contrario, pueden considerarse como enfermedades en un sentido médico estricto, ¿no? El criterio biológico solo va a dar cuenta de un grupo específico de anormalidades psíquicas, al margen de las consideraciones que podemos entender como psicológicas o sociales, por lo cual también es limitado como criterio, ¿sí? Eh, por esto, ¿no? Por la poca correlación, ¿sí?, que va a encontrar entre el método anátomo-patológico, ¿sí?, y las anomalías que va a encontrar, y lo que podemos llamar como anomalías, ¿sí?, o enfermedades en un sentido médico estricto, ¿sí? Eh, por lo que podemos concluir que los criterios de normalidad o anormalidad son de muy poca utilidad, ¿no?, para definir de qué hablamos cuando hablamos de salud y enfermedad. Podemos decir que no nos sirven entonces. Entonces necesitamos construir el tema del proceso salud, enfermedad, atención, como se definen actualmente, y responder a la pregunta de cómo clasificar o cómo construir esas categorías generales desde otros modelos, ¿sí?, que no estén ubicados en el plano de lo normal o anormalidad, ¿sí? Vamos a entrar entonces a lo que han sido los diferentes paradigmas a lo largo de la historia, ¿sí? El concepto de enfermedad mental se ha interpretado en el contexto de una serie de paradigmas, ¿sí?, que han ido surgiendo a lo largo de la historia, ¿sí? En un primer lugar podemos decir que históricamente era el paradigma teológico, ¿sí?, el que interpretaba las enfermedades mentales dentro de un contexto sociocultural, mágico, religioso. El recurso de lo mágico, de lo esotérico, de las creencias, de los mitos, de los rituales,
podemos decir que son métodos opuestos al método científico, ¿no? Eh, y que en algún momento la humanidad dejó de interpretar el padecimiento mental desde los paradigmas teológicos y cristianos. Antiguamente, sí, era la iglesia, dije cristiana porque era principalmente la iglesia católica, ¿sí? La que daba interpretación sobre, por ejemplo, la locura, y daba una interpretación religiosa, ¿no? Que alguien podía estar loco o loca porque tenía el demonio en su cuerpo. En algún momento la medicina se empezó a dar cargo, se empezó a hacer cargo de poder o intentar responder esa pregunta sobre la locura, ¿sí? Entonces, en algún momento de la historia pasamos a un paradigma biomédico, ¿sí? Si bien ha estado su intento de descripción de la medicina hipocrática, ¿no? Desde antes, muchos siglos antes del nacimiento de Cristo, podemos decir que el principal momento se da después de la Revolución Francesa, ¿sí? A fines de 1700, cuando la medicina se va a hacer cargo de interpretar a qué nos referimos con padecimiento de enfermedad mental. Va a empezar a definir qué entiende por enfermedad mental. Eh, entonces hay una superación, ¿sí? Hay una superación de, de estas concepciones animistas, ¿sí? O míticas del enfermar. Y empieza a recortar la medicina que la enfermedad mental tiene una etiología orgánica, que puede ser cierta, o sea, que está demostrada, o que no está demostrada, pero que puede presumir, puede sospechar, puede generar hipótesis de que eso existe, ¿sí? Eh, y es esto, es un intento de extender a la psiquiatría el pensamiento anátomo clínico y fisiopatológico que ya tenía la medicina. Parte de un par de supuestos, ¿sí? Y esos supuestos son que el concepto de enfermedad implica una anormalidad biológica subyacente, ¿sí? En algún lugar del organismo. Se me pasó. Ahí está. Que la causa orgánica es responsable del cuadro clínico que presenta el enfermo y que el diagnóstico se hace a partir de signos y síntomas del paciente que a veces precisan pruebas complementarias. El diagnóstico conduce un pronóstico, o sea, el que haya un diagnóstico, con un diagnóstico yo puedo, eso es lo que propone el modelo biomédico, que con un diagnóstico yo puedo predecir en el futuro, ¿sí? Qué comportamiento va a tener ese modo de enfermar, y que el tratamiento básicamente biológico se dirige a la respuesta a la causa orgánica de la enfermedad. Ahí está dirigido el modelo biomédico, ¿sí? O sea, utiliza el modelo anatomopatológico general de la medicina, de buscar una causa, generar un pronóstico de cómo va a evolucionar esa enfermedad y ofrecer un tratamiento biomédico. Existen otros paradigmas, y el otro paradigma importante es el paradigma psicológico. De hecho, nosotros acá estamos en la materia de psicología. Y es el paradigma que considera, un paradigma en el que se considera, ¿no? como referente a lo que será el psicoanálisis, y principalmente con la obra de Freud a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y es el que va a dominar gran parte incluso de la psiquiatría norteamericana hasta mediados del siglo XX. Lo que piensa es que la enfermedad mental sería como resultado de conflictos psicológicos inconscientes que surgen en la biografía del individuo a partir de experiencias tempranas, por lo que su diagnóstico requiere identificar, ¿no? las fuerzas dinámicas que lo dirigen y impulsan. Bueno, nosotros en alguna clase vimos un poco sobre la teoría de Freud, ¿no? Adopta una perspectiva dimensional, o sea, no construye categorías tan excluyentes entre sí, sino que acepta cierta continuidad entre salud y enfermedad, ¿sí? Entonces va a haber cierta continuidad entre lo que son alteraciones emocionales leves, lo que llama neurosis y lo que llama psicosis. Y que la forma de afrontar la patología será desde la investigación y su propia teoría psicoanalítica, ¿sí? Entonces, el primer paradigma, ¿sí? Que era el paradigma biomédico, va a
intentar construir más desde el plano de la objetividad, ¿sí? De categorías universales, y de un método que es el método anatómico-clínico, y el paradigma psicológico va a construir más a partir de desde la subjetividad, ¿sí? Desde lo que la persona o el individuo tiene para relatar sobre sus propias experiencias. Como ustedes ven hasta acá, ¿sí? Podemos decir que el paradigma biomédico se va a centrar más en el patos, ¿sí? Y que el paradigma psicológico va a ser más su fuerte en el ethos, ¿sí? En lo que tiene la persona para decir sobre lo que le pasa, ¿sí? En rescatar la subjetividad. Hay otro paradigma, ¿sí? Podemos decir el último, que es el paradigma social, que considera que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense un contexto de guerra, de muerte, de mucha hambre, y que debido a eso va a destacar la importancia de los factores sociales en la génesis, en la producción del enfermar, de los trastornos mentales. Existe, ¿no? Existe una continuidad entre salud y enfermedad mental, y la tarea de la psiquiatría, en ese caso, ¿sí? De las teorías de la psiquiatría que se han desarrollado ahí después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con transformar las estructuras sociales que podemos decir que producen las enfermedades. O sea, según la teoría, las enfermedades se producirían, ¿sí? Por cierto tipo de relaciones sociales que se dan, ¿sí? La forma en que vivimos, la forma en que se construyen las sociedades, van a tener mucho que ver con las formas del enfermar social. Un ejemplo, fíjense en las formas de vida, ¿no? Que han generado la irrupción de, de la tecnología de las pantallas, ¿no? Como una forma de vivir más desde la inmediatez, desde el estar hipercomunicados y comunicadas todo el tiempo, y de la mano de eso como se han producido un aumento considerable de lo que podemos decir los trastornos de ansiedad. Entonces, es algo interesante del paradigma social, de cómo la forma en que vivimos, ¿sí? Las formas en que nos relacionamos, van a condicionar también las formas en que vamos a enfermar, ¿no? Otra forma es, fíjense, la gran cantidad en este momento también de consumos problemáticos, ¿sí? A principios del siglo XX, quizá el principal problema de la psicopatología era la locura. Y hoy quizás el principal problema del estudio de la psicopatología ya no es tanto la locura, sino son los consumos problemáticos de sustancias, que se han vuelto mucho más frecuentes, que tienen mucho más peso en el cotidiano, y que habría que preguntarse si no tienen que ver también con esto, con la forma en que vivimos. Conclusiones sobre los paradigmas, ¿sí? Cada uno de estos modelos tiene una utilidad limitada, o sea, no da respuesta a todo, pero sí aporta algunas lecturas sobre qué entiende por el enfermar. Aporta distintas perspectivas sobre el concepto de enfermedad mental. Ninguno es suficiente per se para dar cuenta del todo, ¿sí? De qué implica la enfermedad mental, porque como dijimos, la enfermedad mental implica una gran complejidad que va a estar atravesada por determinaciones biológicas, psicológicas, sociales. Entonces, dar una respuesta unívoca a eso y total es muy difícil, ¿sí? Ha habido intentos, sí, por integrar estas propuestas, pero es obvio que siempre se cae en algún tipo de reduccionismo que no es tan satisfactorio. Podemos decir que actualmente existen clasificaciones que son internacionales sobre las enfermedades mentales. Yo no diría que son, o lo que dice la bibliografía, que no son manuales de psicopatología, porque no nos van a hablar sobre el patos y el ethos. Lo que van a hacer es tratar de construir ciertos consensos internacionales para hablar de eso, de cierto lenguaje internacional de enfermedades, pero que tienen mucha, ¿sí? Controversia al momento de cómo llamar, ¿sí? Lo que le pasa a una persona.
De hecho, el DSM lo que evita es a no hablar de evitar el término de enfermedad, porque evita decir que las enfermedades propiamente son enfermedades, ¿sí? También evita hablar del término padecimiento, y el término aceptado universalmente por estos manuales es el de trastorno, ¿sí? Eh, Trastorno mental, que también tiene algunas consecuencias difíciles ¿no? Que lo que hace es diferenciar también entre lo mental y lo físico, o sea, vuelve a caer en un dualismo cartesiano de mente y cuerpo, cuando en la modernidad o la posmodernidad podemos decir que a lo que se tiende es eh, a integrar, ¿no? A integrar perdón, lo que tienden las teorías nuevas es a integrar cuerpo y mente, ¿sí? Pero bueno, los autores muy bien definen que es el término que más encuentran para definir eso que llamamos enfermedad mental o padecimiento mental, ¿sí? Que prefieren denominarlo trastorno. Como decía, bueno, no son manuales de psicopatología, son manuales de clasificación que sirven de forma orientativa. No nos van a decir por qué enferma una persona y de qué forma particular vive esa persona lo que le pasa. Pero bueno, clasificar es todo, intentar clasificar, como ven, es una gran complejidad, ¿sí? Yo no intenté dar una respuesta acabada sobre cuál es la mejor forma de clasificar, porque eso no está claro. Sí, cada profesional, cada escuela va a utilizar una forma particular de cómo clasificar. Los que adhieren más al modelo biomédico van a clasificar más de ahí, los que adhieren más al modelo psicológico van a hablar o a clasificar más desde el paradigma psicológico, igual que los que adhieren al paradigma social, ¿sí? Eh, pero bueno, acá yo les traje un cuento interesante que es de Borges, que se llama El idioma analítico de John Wilkins. Borges lo que va a decir es que hubo un tal John Wilkins. Este cuento está, ¿sí? Este cuento está ¿cómo se llama? En este cuento, El idioma analítico de John Wilkins, va a estar en el libro Otras Inquisiciones, y lo que hace es hablar de un tipo que lo que trató es de generar un lenguaje universal, ¿sí? Un lenguaje que pueda dar respuesta, ¿sí? A todas las formas de vida en la humanidad, podemos decir, ¿sí? Que pudiera englobar todos los fenómenos que suceden en la vida. Eh, y Borges lo utiliza para hablar sobre las clasificaciones porque tiene mucha similitud con las pretensiones que tiene clasificar en salud mental, ¿sí? En crear idiomas, en crear modelos que, ejemplo el DSM, que intenten englobar eh, todas las formas de padecer o todas las formas de sufrir que existen en el mundo. Él va a decir que a partir de una enciclopedia belga se van a clasificar los animales en estos que están acá, ¿no? En los que son pertenecientes al emperador, en los embalsamados, en los amaestrados, en lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, en animales incluidos en esta clasificación, en animales que se agitan como locos, en innumerables, en dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etc. Nada, me parece que Borges de una forma muy irónica lo que intenta decirnos es que no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural, ¿sí? La razón es muy simple, dice Borges, no sabemos qué cosa es el universo. Eh, Me parece que nosotros en salud mental, ¿sí? Tenemos la misma dificultad, ¿sí? Nos cuesta mucho definir de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad mental, por la complejidad que dije, por los determinantes biopsicosociales, y al encontrar dificultades en poder definir de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad mental, toda clasificación que hagamos es arbitraria, ¿sí? Va a partir de algún punto de vista, ¿sí? De algún punto de vista particular que intente o
sostenga quien desarrolla esa clasificación, ¿sí? En algún punto, todo intento de clasificación no va a dejar de tener algún punto subjetivo, ¿sí? Que es el criterio de quien clasifica, y en ese punto es arbitrario. Entonces, lo que hacemos con la clasificación es realizar un intento, ¿sí? De poder clasificar, ¿sí? Eso que llamamos enfermedad mental. Dice en el cuento: la imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que estos actos son provisorios, ¿no? Quedó tapado justo. Bueno, que estos son provisorios. Aún así, como decía, en saber que hay una dificultad y una imposibilidad casi, ¿no? De poder construir modelos teóricos universales, igual a partir de eso no podemos dejar de intentar, ¿sí? Realizar o intentar clasificar, ¿sí? De intentar clasificar, porque está en nuestra esencia, intentar estudiar los fenómenos humanos, ¿sí? Bueno, después de esta introducción de qué clasificar y cómo clasificar, ¿sí? De los pros y los contras de utilizar determinados modelos, vamos a desarrollar el modelo de la psicopatología descriptiva, ¿sí? De la semiología. Podemos decir que es un modelo desarrollado a principios del siglo XIX, que ha ido cobrando volumen, como dije, con su adscripción al modelo anátomo-clínico de la medicina, y que se trata de una psicología, podemos decir, de las facultades psíquicas, ¿sí? Entonces se interpreta que la mente está compuesta por una serie de funciones, facultades, que, siguiendo un modelo que es el kantiano, ¿sí? Va a decir lo importante que usted tiene que saber, que para la psicopatología psiquiátrica hay tres funciones psíquicas, se puede decir, ¿sí? Elementales, que son la función intelectiva o del raciocinio racional, la función afectiva o emocional, ¿sí? Y la función cognitiva o de la volición. Si ustedes prestan atención, son todos planos: lo intelectual, lo afectivo, lo cognitivo, lo volicional, lo motivacional, son todos planos que nosotros hemos visto a lo largo de la cursada. Nosotros podemos decir que es un conjunto de términos, ¿sí? Enunciados y proposiciones, ¿sí? Que lo que tienden, ¿sí? Es a describir las manifestaciones sintomáticas que presentan los pacientes. O sea, está destinado a poder describir síntomas. Y lo que hace es tomar elementos, ¿sí? O áreas psicopatológicas, ¿sí? Que componen la psiquis, ¿sí? Podemos decir, del ser humano, ¿sí? Va a decir, bueno, la mente, ¿sí? Porque estudia la mente, como decíamos, hay una ruptura entre mente y cuerpo, se va a interesar por la mente, ¿sí? Puede estar diferenciada, ¿sí? Lo psíquico, la mente, ¿sí? Las áreas psicopatológicas pueden estar diferenciadas en una serie de planos. Y esos planos que va a estudiar son la conciencia, la orientación, la atención, la memoria, la inteligencia, la psicomotricidad, la afectividad, el lenguaje, el pensamiento, la sensopercepción, la voluntad, el sueño, la alimentación y la sexualidad. Yo no voy a intentar definir cada una de estas cosas, sino que ustedes sepan que la psicopatología descriptiva esto se configura como un conjunto de términos con los que el clínico, ¿no? Identifica o describe síntomas y signos de las enfermedades mentales. O sea, es una terminología que lo que permite es construir síndromes y que va a ser orientadora para el clínico, ¿sí? No voy a describir cada uno de esos planos, porque describir cada uno de esos planos, si tengo que describir cada uno de esos planos, necesitaríamos 2 horas más de clase. Y es una introducción.
Sí que ustedes sepan que es a partir de esas áreas, ¿sí?, que he nombrado, a partir de cada una de esas áreas que están acá, va a construir signos y síntomas, este plano. Y a partir de los signos y síntomas va a construir síndromes, ¿sí? Y recién a partir de los síndromes se van a construir las enfermedades. Nosotros no vamos a hablar de enfermedades, lo que vamos a hablar, o trastornos o padecimientos, o construcciones teóricas referidas al padecer, lo que vamos a elaborar es una lista de los grandes síndromes que se utilizan en psiquiatría, de los llamados síndromes psiquiátricos, y que siguen siendo un elemento nuclear al momento de pensar la clínica. Podemos decir que cada uno de los síndromes se define por un número reducido, ¿sí?, de síntomas que son nucleares, que son esenciales y que permiten delimitar con alta fiabilidad diferentes cuadros y establecer una jerarquía. O sea, cuando en la construcción de síndromes se agrupe signos y síntomas, esos signos y síntomas se los va a jerarquizar, o sea, se va a poner algunos de mayor importancia y otros de menor importancia, ¿sí? Va a haber una jerarquización de eso. Yo voy a nombrar algunos síndromes como para que se orienten. Podemos decir que está el síndrome de alteración de la conciencia, que generalmente es atribuido a un trastorno mental orgánico o alguna intoxicación, ¿sí?, de sustancia. Lo más frecuente, o sea, es también llamado delirium, ¿sí?, y es un síndrome que se ve principalmente en las guardias clínicas, ¿sí?, y donde la persona se presenta principalmente desorientado en tiempo y espacio. Hay un síndrome que es el de las alteraciones de las funciones intelectuales, que tiene que ver principalmente con lo que son las llamadas demencias o deterioros cognitivos, y donde las áreas que más están afectadas de la mente, como decíamos, van a ser la atención, la memoria, ¿sí?, y el lenguaje, ¿no? Nosotros hemos visto una clase de memoria. Bueno, en las demencias empieza a haber un gran deterioro de la memoria de trabajo, de la memoria biográfica. Bien. Un síndrome que podemos llamar como de los estados psicóticos afectivos y no afectivos, como el de la agitación psicomotriz, el síndrome del catatónico, el síndrome maníaco, el depresivo, el delirante, el alucinatorio, y que solamente lo que voy a decir de este síndrome, porque definir cada uno de estos síndromes también nos llevaría a una gran clase, pero que se sitúa principalmente en lo que podemos llamar, ¿no?, también como síndromes de los estados psicóticos, no me salía la palabra. Son síndromes a partir de los cuales yo principalmente voy a construir aquellas enfermedades o cuadros diagnósticos relacionados con la psicosis, ¿sí? Y los síndromes neuróticos y secundarios a situaciones estresantes como el síndrome neurasténico, síndrome de ansiedad, los síndromes fóbicos y los obsesivos compulsivos. Bueno, bien, perfecto. La clase está acá, la clase ha pretendido generar esto, generar un entendimiento de qué hablamos cuando hablamos de psicopatología, de poder diferenciar el ethos y el pathos, de poder generar un acercamiento a cómo recortar ese objeto de estudio de la psicopatología que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el padecer, con el sufrir, ¿sí?, con el sufrimiento del alma, como decían los griegos, y cómo con la forma en que cada persona va a vivir y experimentar esa forma de sufrimiento, en producir un recorte y una clasificación, ¿sí?, para mejorar su estudio, para poder diferenciar cuadros clínicos, y en la dificultad de generar clasificaciones. No hemos tomado postura por ninguna, solo hemos tratado de que ustedes tengan un pantallazo de las diferentes formas de clasificar, de que clasificar desde la normalidad o anormalidad no es la mejor forma, no es lo que más nos permite acercarnos a la vivencia de las personas, que existen paradigmas, principalmente el teológico casi no se usa, pero el paradigma biomédico, el psicológico y el de la psiquiatría social, y que cada una de esas formas de clasificar no deja de ser
en alguna forma arbitraria y conjetural, como decía Borges. Vayan a leer a Borges, lean ese cuento de Borges. Hemos visto los manuales que se utilizan internacionalmente, como el DCM o la CIE-10. El DCM es el manual norteamericano, esto no se lo dije. La CIE-10 es un manual utilizado en Europa. Existen otros manuales, ha habido manuales latinoamericanos, etc. Lo importante es que no son manuales de psicopatología, sino manuales que lo que tratan de diferenciar clasificaciones, ¿sí? Y nos hemos acercado a la psicopatología descriptiva, ¿no? Que construye a partir de signos y síntomas leídos en distintas esferas, ¿sí? de la mente, en distintas esferas de lo psíquico, como la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, bueno, lo que he mencionado, construye síndromes que van a ser la base para después construir entidades nosológicas, cuadros clínicos, enfermedades, a partir de esos síndromes. Y hemos hecho un repaso por los principales síndromes que utiliza la psicopatología descriptiva. Bueno, yo voy a pasarles un PDF donde esto está un poco más ampliamente explicado para que puedan sacarse también algunas dudas. Bueno, les dejo un saludo y espero que podamos seguir trabajando sobre el tema. Muchas gracias.